Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a seguir analizando lo que pasó el domingo y lo que va a pasar el 15 de octubre. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, está con nosotros. Mónica, gracias por acompañarnos. Después de una campaña terriblemente violenta que cobró la vida de un candidato que fue asesinado, en medio de la campaña asesinado el alcalde de Manta, candidatos asesinados, eh, por lo menos el domingo hubo paz. Hubo paz durante el evento de votación y hubo paz después de recibir los resultados. Esto nos hace, ya vamos a hablar de los finalistas, pero por lo menos hablemos del ambiente. Nos hace pensar que por lo menos este tiempo va a ser más tranquilo. Yo recalco lo que pasó el día domingo como un gran acto cívico. Creo que los ecuatorianos somos ciudadanos de paz. En la gran mayoría, el Ecuador es un país que quiere la paz. Y lo que vimos del domingo no solo fue un proceso electoral llevado de la mejor manera, sino con profunda reflexión. Creo que hay que recalcar que los resultados muestran cosas muy interesantes a nivel de lo que pensó el votante y de cómo se comportó el votante. Creo que no hemos visto en el Ecuador una votación que muestre lo que muestra esta. Primero, un análisis no tan apegado a la ideología, ni tan apegado al pasado, ni tan apegado a los sentimientos encontrados, los que están a favor, los que están en contra, sino más bien un voto mucho más reflexionado sobre un candidato que causó una buena impresión en el debate, que mostró ser ecuánime, pausado, mesurado. Y esto creo que es importante recalcar en el proceso de votación, porque creo que muestra que el ecuatoriano se está volviendo mucho menos apasionado y mucho más pensante en el proceso electoral. Y Se creo puede decir también que es un voto arriesgado, porque salirse de lo tradicional, salirse de lo que estábamos habitualmente acostumbrados, de los unos y los otros, ir por otro que venía por otro carril, a lo mejor hasta arriesgado, pero pensado. a ver, primero creo que muestra profunda reflexión en el votante ecuatoriano, porque inclusive contra todo pronóstico, este es el resultado. Es decir, si hubiéramos hecho una apuesta 15 días antes, nadie hubiera apostado que este hubiera sido el resultado. Entonces es un resultado que sorprende y que sorprende como resultado de algunas variables, entre otras creo yo que fue significativo el debate. Creo que es importante, que es un candidato joven, que es un candidato que apela al votante joven. Inclusive en varios focus groups he visto resultados de que hubo y no tengo el dato exacto, sería importante preguntarles a los expertos que hubo un votante en grandes cantidades de 16 a 18 años, es decir, creo que este es un candidato que atrajo ese sentir de los jóvenes que no se sentían representados, que probablemente no comprenden lo que es ni el correísmo ni el anticorreísmo porque no lo vivieron, y que este candidato joven le da un escenario nuevo con una propuesta con la cual se sienten más identificados y que mira al futuro. Creo que eso es uno de los temas que se dieron en este proceso electoral, pero sí recalco muchísimo el proceso, que creo que es importante. Creo que como país hemos mostrado pausa, mesura, meditación. Creo que hay un mensaje importante de que el país quiere Pero, ajá, una propuesta y no un conflicto. Creo que el país está pidiendo a gritos soluciones, planteamientos, inteligencia y no solamente fricción. superando incluso a lo que pasó, que era como que se quería posicionar el tema de hay que votar por el segundo. Y El entonces voto en algún útil, momento todos sí, estaban segundos. claro, el Veían voto encuestas útil, en que el uno sí. estaba segundo, en que el otro estaba segundo. Entonces la gente, y yo conversaba con personas que decían, yo iba a votar por tal persona, pero como ya no está segundo, ya no voy a votar por él. Por eso digo Y no que se ha logró ese pasado algo objetivo. inédito Y en no se el logró ese Ecuador. objetivo. No, yo creo que esto es inédito y creo que amerita conversarlo porque de verdad muestra un cambio en el comportamiento electoral de un país donde siendo el voto obligatorio la gente votaba porque le tocaba en muchos casos, porque había voto útil, porque había voto vergonzante, porque había pasiones y sentimientos muy profundos, ¿no es cierto?, los que sienten de determinada manera y creo que este es un resultado que muestra una madurez diferente
en el votante ecuatoriano. Es mi fórmula de ver esto. Yo no soy una experta política y mucho menos pretendo, digamos, dar conceptos sobre cómo se dan los procesos electorales, porque no es mi área, pero no puedo dejar de recalcar que eso es lo que yo veo. Veo un proceso electoral diferente al de años anteriores. Son las 8:30, estamos conversando con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Mónica, buenos días. Y bueno, ya pasando este tema de la campaña, pasadas las promesas de campaña, aterrizando un poco más en lo que vendrá para el nuevo mandatario que asuma desde finales de noviembre, diciembre, tendrá que en realidad afrontar muchos problemas, la inseguridad, el desempleo, la economía, tendrá que también aterrizar y buscar cómo financiar, por ejemplo, el alto gasto público, en fin, qué panorama nos espera y qué tan optimistas están los empresarios de lo que se venga para finales de este año, para inicios del 2024. Mire, este es un momento muy álgido, de una violencia inédita que entristece profundamente al Ecuador, a todos los niveles y en todos los entornos. Estamos apenas reconciliando lo que ha pasado, la cantidad de asesinatos durante la campaña y todos los otros escenarios de violencia y crimen que está viviendo el Ecuador. Es un escenario que asusta, que entristece, que preocupa, que cambia el ánimo y la voluntad de inversión, que cambia el compromiso con el país. Hemos visto muchísima gente saliendo en estos días del Ecuador, preocupa que haya desinversión. Ha habido una afectación inmensa al turismo, por ejemplo, todos los turistas que estaban en ese momento en Ecuador rápidamente salieron del Ecuador por miedo y se han visto muchísimas cancelaciones de reservaciones a futuro porque los turistas no tienen confianza hoy en visitar el Ecuador porque les preocupa la violencia. Entonces, esos son escenarios que hay que contemplar y que no pueden ser desconocidos. Esa es la realidad que está viviendo hoy el Pero Ecuador. no hay una esperanza de cambio. Vuelvo a la primera pregunta, Mónica, porque incluso con el resultado electoral del domingo, hasta el riesgo país bajó un poco. O sea, es como que las tensiones bajaron. Otra vez, quitemos a los finalistas, pero creo que el acto en sí de las elecciones del domingo, el evento democrático y lo que tú recalcas, que es este voto consciente, reflexionado, en una elección atípica además, porque no es que estábamos preparados para votar el 20 de agosto, estábamos preparándonos para votar en febrero del 2025. Es decir, hasta Sí. psicológicamente creo que este tema lo estamos superando. A ver, siempre hay optimismo. Yo creo que sobre todo el sector privado en Ecuador es un sector privado cívico y noble y comprometido. A diferencia de lo que tú ves en otros países donde el sector privado, cuando ha habido problemas de esta naturaleza, han salido corriendo y se han ido a vivir en otros países, el sector privado en el Ecuador es un sector privado que de verdad ama al Ecuador. Y creo que siempre hay esperanza y siempre hay la necesidad de creer que van a mejorar las cosas, porque es muy difícil dejar tus raíces, tu arraigo, tus empresas, tu familia, tu modus operandi, tu sistema de vida, tus amigos y levantar vuelo e irte. Todos queremos que esto mejore y todos necesitamos que esto mejore. Y claro que hay esperanza después de haber visto el domingo en la mejor luz del Ecuador, pero no deja de haber preocupación y sería absurdo negar que eso está en el top of mind de todos los Ahora, ecuatorianos. si analicemos los finalistas, vamos en orden. La candidata Luisa González, que terminó primera, por eso la menciono primero. ¿Qué expectativa puede generar un eventual triunfo del correísmo el 15 de octubre? Yo recalco que el correísmo sigue siendo la fuerza política más importante del Ecuador y es un actor importante que tiene un espacio significativo y que es parte de la conversación política del país y que ha sido durante los últimos más de 10 años y que parece ser, está aquí para quedarse porque hay un porcentaje importante de la población que realmente respalda esa propuesta política. Creo que ha habido buenos mensajes en el sentido de una promesa de un país con trabajo, con futuro. Creo que eso es valioso y hay que rescatar y creo que también hay un recordar histórico de un segmento de la población donde efectivamente estuvo mucho mejor que lo que estuvo en otros momentos del país. Creo que hay confianza desde ese segmento en Luisa González. Creo que es importante recalcar que es una mujer y que eso representa una propuesta de avanzada en un país que históricamente ha sido muy machista. Entonces creo que hay cosas importantes y creo que hay cosas valiosas de esa propuesta y de esa campaña. Hablemos de la otra, Daniel Noboa. Daniel Noboa representa un hombre joven, un hombre fresco,
que tiene una propuesta que apela a la juventud, que se ha disociado de su entorno familiar y que ha hecho un camino solo. Él de repente aparece en la asamblea por mérito propio y eso es un gran mérito y que se presenta como un candidato con una posición propia, con una lógica propia y con una visión de futuro propia y autónoma. Y creo que eso es importante y creo que ese es el outsider un poco que siempre surge en estas elecciones. Y creo que finalmente hay que rescatar que hizo una campaña estupenda. No podemos desconocer que siendo un candidato que empezó con menos del 5% de posibilidades, llega a segunda vuelta. Creo que ambos candidatos tienen sus espacios que hay que reconocer porque el país ha hablado y uno no puede desconocer lo que te dice una votación. La votación te dice que eso es lo que quiere y la asamblea va a representar esa votación. Es decir, creo que por primera vez lo que está pasando en el Ecuador es el entender que esto no es a favor y en contra, que hay varias posiciones, que hay varios partidos y varias lógicas que están aquí para quedarse y que deben ser reconciliadas en una conversación país por el bien del país. Y creo que el gran reto de aquí en adelante es que van a tener que aprender a conversar y van a tener que aprender a vivir los unos con los otros y van a tener que aprender a encontrar fórmulas más allá de sus propias posiciones que sean de beneficio para el Ecuador, porque el Ecuador va a enfrentar momentos muy difíciles. Mire, vamos a cerrar este año con un déficit fiscal importante. Esperemos que no, pero parecería ser que viene un fenómeno del niño que va a representar un impacto tremendo en las vidas de los afectados y para la economía de los afectados y del país. Tenemos una crisis de seguridad que va a costar y que representa toda una serie de decisiones. Es decir, todo esto es la realidad del Ecuador a corto plazo. Con el voto sobre la extracción minera y petrolera va a haber unos cambios importantísimos en el ingreso del país. Y esto va a representar un cambio en el presupuesto y van a tener que reconciliar cómo compensar eso, porque esa es la realidad hoy. Todo eso se vuelve prioritario para sacar al país adelante. Y creo que en este momento van a tener que aprender a conversar y van a tener que deponer posiciones antagónicas y confrontativas y van a tener que sentarse a la mesa por el bien del Ecuador y encontrar fórmulas que realmente resuelvan los problemas de fondo y no de forma, porque esto ya ha dejado de ser un tema de forma, de posición política, de antagonismo y de propuesta política para convertirse en problemas de subsistencia del país, donde van a tener que resolver los problemas de fondo para generar empleo, para generar seguridad, para generar salud, para poder hacer los proyectos de país, para poder subsanar los problemas y para poder volver a ser un país razonablemente estable, competitivo, con calidad de vida, etcétera. Ahora, Mónica, sin duda estamos en un punto de inflexión, quizás en donde los problemas del país se tienen que tomar en serio, no con politiquería, pero más allá de eso, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno, que además va a ser un gobierno de transición porque tendrá 18 meses, un poco menos, para hacer las cosas y bueno, tiene que hacerlas con liderazgo y de manera expedita y tratando de lograr esos acuerdos que a veces en el país es difícil? Mire, es lo que tenemos. Esa es la realidad. No es ideal. eh, a nadie le gusta un gobierno de transición porque suelen no ser tan efectivos como uno quisiera, pero es la realidad y no hay plan B. Y yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer y sí creo que hay cosas que se deben hacer. Y yo tengo fe que cualquiera de los dos candidatos que llegue se conduela con lo que está pasando en el país y logre hacer los cambios importantes que los ecuatorianos pedimos a gritos. Pero, a ver, ya hay dos primeros anuncios hechos ayer mismo por los candidatos. Daniel Noboa habla de una consulta popular. Una consulta popular para hablar de temas de justicia, eh, entre otras cosas. Una consulta popular en un gobierno de transición no es como muy... mm, Habría que entenderle más. Tendría que explicar qué está mejor. pensando mejor para poder emitir una opinión. Tengo que pensar que obedece a una lógica de satisfacer las necesidades y escuchar al pueblo. Creería que esa es la lógica que hay de fondo. A lo mejor es precipitado y costoso en un momento donde no hay los recursos, pero él no ha expresado con suficiente profundidad como para saber de verdad qué es lo que está pensando en ese Y sentido. Luisa González dice en una entrevista con Reuters, yo no la vi, no la escuché, pero citan, voy a traer 2.500 millones para inyectar a la economía nacional, dinero que no está generando nada, está guardado sin ganar un centavo para garantizar el pago de los tenedores de la deuda, que son gente vinculada a la banca, al gobierno. ¿2.500 millones de dónde?
tampoco creo que he explicado suficiente, y soy honesta en esto, es decir, creo que una de las cosas importantísimas antes de la segunda vuelta sería un debate, pero con un formato razonable, porque este formato verdaderamente fue espantoso y no le permitió a ninguno de los candidatos entrar a profundizar en sus propuestas. Creo que es muy importante escuchar el fondo de estos pronunciamientos de los candidatos, porque una cosa es mencionarlos por encima y otra cosa es sustentar los cómo. Y creo que los ecuatorianos queremos saber los cómo. Y creo que es valioso un espacio en este momento de conversación más profunda con ambos candidatos para que cada uno de ellos pueda explicar con tiempo extenso qué están pensando, qué proponen y cómo lo van a hacer. No el qué, sino el cómo. Hay Ah, dos temas, perdón, Milton, sí, que corte, y dos temas que mencionaba la candidata Luisa González y también su binomio, Andrés Arauz. Bueno, en esta entrevista a Reuters decía Luisa González que si llega a la presidencia utilizará 2.500 millones de las reservas del eso, Banco claro. Central. Y también contratar con la propuesta de Andrés Arauz del tema de la ecuadolarización, cómo tomar estos dos Bueno, lo ejes primero que... ya dijo, pero lo segundo de la por eso le guardaron, creo, a Arauz. Porque hubo un momento que le guardaron, ¿no? Le sacaron de circulación. A ver, él hizo esos pronunciamientos, después efectivamente no volvimos a escuchar del tema. El presidente Correa sí se pronunció enfáticamente en el sentido de que no hay una intención de desdolarizar. Em, yo creo que el Ecuador quiere ser un país dolarizado. Creo que si hay alguien que es más popular que cualquier candidato y cualquier presidente, es el dólar. Y creo que el país enfáticamente exigiría eso. Pero no deja de ser cierto que es una preocupación ante esas declaraciones que esperemos sean aclaradas. Bueno, finalmente, algo que sí está claro es que el petróleo del Yasuní dejará de explotarse. Yo Y ahí creo, sí hay un problema económico. yo creo que fue un error. Creo que el país, y parte del error, y lo digo con mucho respeto, porque mi corazón, y tengo esta discusión con mis hijos todo el tiempo, porque la gente joven es muy proteccionista de la naturaleza y del sistema, y yo comparto, mi corazón quisiera haberle dicho que es lo acertado. Pero el Ecuador es un país pobre, donde esos 1.200 millones de dólares de ingreso anual se van a sacrificar a expensas de la gente, porque no hay una alternativa. No solo se va a sacrificar el ingreso, sino que el costo de desmontar lo que hoy funciona va a ser significativo en las arcas del Estado. Me da mucha pena que tengamos que decidir sobre esto, porque efectivamente hoy en el mundo está claro que si no cuidamos la naturaleza, que si no cuidamos nuestro planeta, tendremos una serie de impactos tremendos, como estamos ya viendo, los incendios, el calentamiento global, es decir, todo eso es consecuencia de un abuso al planeta. Pero el Ecuador es un país muy pobre que no tiene alternativa. Y mientras no desarrollemos una matriz diferente de generación de ingresos para el Estado, eso es lo que teníamos. Y la decisión que toma el país en ese voto es una decisión que no fue bien discutida, porque no creo que se le dio el espacio, no creo que hubo conversación profunda para que la gente verdaderamente entienda cuál es el sacrificio de haber tomado esa decisión, porque sí, todos nuestros corazones quieren proteger el recurso natural. Pero ¿y quién va a pagar las cuentas? Y todos esos empleos, ¿dónde se van a colocar? Y todo ese ingreso de país, ¿cómo se va a compensar? Y esa es la conversación que había que tener antes del voto. Y yo reclamo que no hubo esa discusión a profundidad, que no hubo claridad en las implicaciones y que por tanto el voto no tuvo los insumos que debía haber tenido para hacerlo de manera responsable.